El pasillo del hospital estaba en silencio a las 2 de la madrugada cuando Rey Porter se detuvo a mitad de la limpieza. El mango de su fregona se quedó inmóvil. A través del cristal de la habitación 304, los monitores emitían pitidos constantes alrededor de una joven, que llevaba 6 meses sin abrir los ojos. Pero Ri vio algo que los médicos pasaron por alto. Un leve aleteo bajo sus párpados cuando tarareó aquella vieja nana. Sus manos, callosas por años de limpieza de suelos, habían empuñado bisturíes en quirófanos, habían salvado vidas. Ahora, agarraban una fregona de conserje, ocultando un secreto que podía salvar a una chica moribunda o destruir lo poco que le quedaba. Cuando Ri entró en el despacho de Harrison Brock a la mañana siguiente y dijo, «Puedo despertar a su hija», el rostro del millonario se contrajo de rabia. Un conserje afirmando lo imposible. Pero algo en los ojos de Rey, firmes, profesionales, atormentados, hizo que Brock se detuviera. Lo que este conserje sabía sobre el cerebro humano podría obrar un milagro o revelar un pasado que Rey había intentado olvidar durante 10 años. ¿Chocará la desesperada esperanza de un padre con la tragedia enterrada de otro? Las luces fluorescentes zumbaban sobre Rey Porter mientras empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del hospital St. Catherine a las 2:15 de la madrugada. Llevaba 2 años trabajando en ese turno, conociendo cada sonido, cada sombra de la unidad de cuidados intensivos. Su teléfono mostraba un mensaje de texto de Kenny, su hijo de 9 años. «Papá, estoy bien. La señora Chen vino a verme». Ri sonrió a pesar del dolor en el pecho y le respondió, «Te quiero, hijo». A través del cristal de la habitación 304, pudo ver a Melody Brooks, de 24 años, heredera de la fortuna Brooks, inmóvil desde hacía 6 meses. Lesión cerebral traumática grave. Escala de coma de Glasgow de 5. Los médicos habían dejado de hablar de recuperación hacía meses. Rey entró en silencio, comenzando su rutina, vaciar la basura, limpiar las superficies. Mientras trabajaba, tarareaba suavemente una vieja melodía que su esposa solía cantar antes de morir. «Eres mi sol», la misma canción que le cantaba a Kenny por teléfono cada noche. Estaba a punto de bajar las persianas cuando algo lo detuvo. El monitor mostraba la frecuencia cardíaca subiendo de 62 a 68. La mano de Rey se quedó paralizada. 64-66. 63 fluctuando. Su mirada se dirigió al rostro de Melody. Un leve temblor bajo sus párpados cerrados. Sacó su libreta y comenzó a anotar. 2:17 de la mañana, estimulación auditiva. Respuesta observable, frecuencia cardíaca elevada, movimiento ocular similar a un sueño REM. Durante 20 minutos, Rey alternó entre tararear y guardar silencio, observando cómo se repetía el patrón. Cuando cantaba, su cuerpo reaccionaba. Cuando dejaba de cantar, ella se tranquilizaba. No era gran cosa, pero era real. Rey Porter no era un simple conserje. Era un hombre que había dedicado 15 años al estudio del cerebro humano y que había realizado más de 300 cirugías neurológicas. También era un hombre que lo había dejado todo hacía 10 años, el día en que no pudo salvar a la persona que más le importaba, su esposa. Rey sabía que no podía abandonarlo. A las 6 de la mañana, tomó su decisión. Fichó su salida, se cambió de ropa y se dirigió al ala administrativa. En la recepción, dijo simplemente, «Necesito hablar con Harrison Brooks sobre su hija. Dígale que alguien tiene información sobre el estado de Melody». El escepticismo de la recepcionista fue inmediato. «Un conserje quiere hablar con Harrison Brooks». Rey sostenió su mirada. «Sí, es urgente». Lo hizo esperar 4 horas. A las 10:45, apareció un asistente. «El señor Brooks lo atenderá ahora». 5 minutos. Rey siguió por
Los pasillos hasta una oficina en la esquina con vistas a la ciudad. Harrison Brooks estaba sentado tras un enorme escritorio. De unos 50 y tantos años, con el pelo gris acero y unos ojos que parecían no haber conocido la paz en meses. «Tienes 5 minutos», dijo Brooks secamente. Ray se irguió. «Señor Brooks, soy Ray Porter. Trabajo de noche en la UCI. Anoche observé una respuesta neurológica en su hija. Cuando tarareé una melodía mientras limpiaba, sus signos vitales cambiaron, su frecuencia cardíaca aumentó, movimientos respiratorios. Lo documenté durante 20 minutos. El patrón fue consistente». Brooks se recostó, apretando la mandíbula. Un conserje hizo una observación médica, que los neurólogos pasaron por alto durante 6 meses. Su voz denotaba incredulidad. Ray respiró hondo. «Le estoy contando lo que vi. La corteza auditiva puede permanecer activa en estados de coma profundo. La música estimula vías neuronales a las que otras intervenciones no pueden llegar». Brooks lo interrumpió. «Basta. ¿Quién es usted realmente? Ningún conserje habla así». El momento se tornó tenso. Ray podía marcharse, mantener su anonimato, pero el rostro de Melody apareció en su mente. Y detrás, el de su esposa. «Hace 10 años, yo era el Dr. Raymond Porter, neurocirujano, especializado en traumatismos craneoencefálicos y recuperación del coma. Me fui, después de no poder salvar a mi esposa de un tumor cerebral. No he ejercido desde entonces». El silencio llenó la oficina. Brooks miró fijamente, su expresión cambiando a una mezcla de esperanza desesperada y sospecha. «¿Por qué debería creerte?». Brooks caminó hacia la ventana, permaneciendo en silencio durante un largo rato. «Te haré revisar. Si mientes, te haré arrestar. Si dices la verdad, tendrás una semana supervisada. No la toques. No interfieras con el tratamiento. Simplemente haz lo que creas que funciona. Si hay un cambio real, hablaremos». Ray asintió. «Entendido». Brooks pulsó el intercomunicador. «Llámame al Dr. Fletcher ahora». El Dr. Marcus Fletcher. Llegó furioso, de cabello plateado y rasgos afilados. Valoraba el protocolo por encima de todo. Cuando Brooks le explicó, la negativa de Fletcher fue inmediata. «Absolutamente no. Es médico que trabaja como conserje, afirmando que puede curar con solo tararear. Esto es pseudociencia y falsa esperanza». Brooks mantuvo una calma impasible. «No te pido permiso, Marcus. Ray tendrá acceso supervisado. Durante una semana. Cada sesión será monitoreada por el personal de enfermería». El rostro de Fletcher se ensombreció. «La responsabilidad del hospital». Brooks lo interrumpió. «Firmaré cualquier exención que necesites. Una semana. Es definitivo». El acuerdo se cerró a pesar de la fría furia de Fletcher. Ray recibió una credencial de visitante, 2 páginas de restricciones y un horario. De 22 a 2 todas las noches. Siempre había una enfermera presente. No podía tocar al paciente ni ajustar el equipo. Solo podía cantar. Esa noche, Ray pasó unas horas con Kenny antes de su turno. Su pequeño apartamento estaba limpio pero desgastado. Tercer piso, 2 habitaciones, llenas de dibujos de Kenny y libros de la biblioteca. Cuando Ray le explicó cómo ayudaba a la niña enferma, Kenny asintió con seriedad. «¿Cómo ayudabas a la gente antes de que mamá muriera?». La pregunta lo impactó. «Algo así», dijo Ray en voz baja. Kenny sonrió. «Eso es bueno, papá. Eres muy bueno ayudando a la gente». Ray regresó a St. Catherine a las 10 de la noche. Esta vez como visitante. La enfermera Patricia lo recibió. Tenía unos 40 y tantos años, era amable pero escéptica. «Estaré afuera. Sigue las reglas o termino esto inmediatamente». Dentro de la habitación de Melody,
Rey acercó una silla y comenzó a tararear: «Eres mi sol». En cuestión de minutos, aparecieron los cambios. El ritmo cardíaco aumentaba, los párpados se movían, la respiración se alteraba. Patricia entró y observó los monitores. «Eso es inusual», murmuró ella. Rey siguió cantando, explicando la base neurológica. Patricia no se fue. Se quedó allí, documentando mientras Rey cantaba 3 veces la misma canción, y cada repetición provocaba las mismas respuestas. El patrón se repitió durante 5 noches. Rey llegaba a las 10, cantaba las viejas nanas y Melody respondía. Su ritmo cardíaco variaba, sus movimientos oculares aumentaban y su respiración cambiaba. Las enfermeras empezaron a observar desde las puertas, cuchicheando en las salas de descanso. Para la 5ª noche, 3 enfermeras observaban en lugar de una. Pero la 6ª noche, todo cambió. Rey llegó y encontró al doctor Fletcher esperándolo, con una expresión gélida. Este experimento ha llegado a su fin. Las pequeñas variaciones no constituyen una mejoría neurológica. También me preocupan sus excesivas horas de trabajo. Está infringiendo la normativa laboral. Mañana hay una audiencia disciplinaria. Rey sintió que la ira le subía a la cabeza. Esto no tiene que ver con la normativa. No me quiere aquí porque supone un desafío a su autoridad. El rostro de Fletcher se endureció. Ha abandonado la medicina. Tus habilidades están obsoletas. Lo despido con efecto inmediato. Antes de que Rey pudiera responder, Harrison Brooks emergió de las sombras. No será necesario, doctor Fletcher. Rey se queda. Fletcher se puso rojo. Harrison, sé razonable. Brooks se interpuso entre ellos. He sido razonable durante 6 meses. Estoy haciendo algo diferente. Rey continúa durante toda la semana. Es definitivo. Fletcher apretó la mandíbula. Necesito convocar una reunión de la junta directiva. La responsabilidad del hospital. Brooke se acercó. Convoca la reunión que quieras. Pero entiende, mi familia ha donado $18 millones a este hospital. Soy miembro de su junta directiva. Si me obligas a elegir entre tus protocolos y la vida de mi hija, no te gustarán las consecuencias. Fletcher se marchó furioso, y Brooks se dirigió a Rey. Tómate una excedencia de tu puesto de conserje. Concéntrate en Melody. Yo me encargo de los detalles. Esa noche trajo una nueva crisis. La señora Chen llamó. Kenny tenía fiebre alta y una faringitis estreptocócica severa. Rey corrió a casa, llevó a su hijo a urgencias y se quedó mirando la factura de $800 que no podía pagar. Tenía el alquiler vencido, las facturas de servicios atrasadas y $233 en su cuenta corriente. La señora Chen le prestó $500 sin dudarlo. Rey se sentó en la silla de urgencias junto a la vía intravenosa de Kenny, preguntándose cómo se había convertido en el padre que le pedía dinero prestado a su anciana vecina. No llegó a la habitación de Melody esa noche. Al día siguiente, después de que le dieran el alta a Kenny, Rey encontró un mensaje de texto de Brooks. Espero que Kenny esté mejor. Pagué tu factura de urgencias. Ya está solucionado. Vuelve cuando estés listo. Esa noche, Rey regresó a St. Catherine. Kenny estaba mejor. La fiebre había bajado. La señora Chen le devolvió el dinero a través del asistente de Brooks, quien apareció con efectivo. Cuando Rey entró en la habitación de Melody, Brock estaba sentado en la silla habitual de Rey, con los ojos enrojecidos y exhausto. ¿Cómo está Kenny?, preguntó Rey, acomodándose en la otra silla. Mejor. Gracias. Brooks asintió. He estado aquí sentado pensando en cómo he gastado dinero en este problema. Y un conserje con canciones antiguas obtuvo más respuesta que cualquier especialista. Hizo una pausa, con la voz ronca. Fletcher convoca una reunión de la junta mañana. Quiere que te expulsen. Le dije, si te obliga a irte, retiro mi financiación y renuncio a la junta. Rey sintió el peso de esa decisión. ¿Por qué luchas por mí?
Brooks lo miró a los ojos. Porque perdí a la madre de Melody cuando tenía 7 años. Accidente de coche. Yo conducía. Estábamos discutiendo. Aparté la vista de la carretera 2 segundos. Mi esposa murió al instante. Tuve que decirle a mi hija que fue culpa de papá. Pasé 17 años intentando compensarlo. Y ahora miraba a Melody. Ahora también podría perderla. Me das esperanza cuando todos los demás se habían rendido. Ray. Entendía. Entonces, 2 padres que habían perdido a sus esposas. 2 hombres cargando con una culpa imposible. Lo que le pasó a tu esposa no fue culpa tuya, dijo Ray en voz baja. Lo que le pasó a la mía tampoco lo fue, pero Melody sigue aquí, sigue luchando. Brooke se puso de pie y sacó un osito de peluche gastado de una bolsa. Era de Melody. Ella lo llamaba señor Botones. Quizá los objetos familiares ayuden. Ray asintió. Los sentidos, las texturas, las señales visuales, todo activa la memoria. Esto es bueno. Brooks también trajo una lista de reproducción con las canciones favoritas de Melody. Decidieron alternarlas. Ray le cantaba nanas. Brooks le ponía música moderna y le contaba historias. Esa noche, por primera vez, Brooks se quedó mientras Ray cantaba. Y por primera vez, Brooks le tomó la mano a su hija. Y hablaron de recuerdos. ¿Te acuerdas del caballo en la feria? Gritamos los dos. Tu madre se rió a carcajadas. Mientras Brooks hablaba, mientras Ray cantaba, el ritmo cardíaco de Melody se disparó a niveles sin precedentes. 82 latidos por minuto. Patricia llegó corriendo y revisó los monitores. No había ninguna emergencia, solo una hija escuchando a su padre. Patricia los miró a ambos. Anotaré todo esto en el historial clínico. Al doctor Fletcher no le gustará. Pero es la verdad. El avance lo cambió todo y nada. El doctor Fletcher no podía ignorar la evidencia documentada. Las respuestas de Melody eran reales, medibles y consistentes. Pero tampoco podía aceptar que sus meses de tratamiento convencional hubieran fracasado, donde un conserje con una canción había tenido éxito. La audiencia disciplinaria estaba programada para el jueves por la mañana, y todos sabían que sería un enfrentamiento. Ray pasó la noche del miércoles con Kenny, ayudándolo con la tarea y tratando de fingir que todo era normal. Pero Kenny lo desenmascaró, como siempre lo hacen los niños. «Papá, ¿te has metido en problemas?», preguntó el niño durante la cena. Espaguetis de caja, lo único que Ray sabía cocinar bien. Ray dejó el tenedor. Considerando cuánta verdad podía soportar un niño de 9 años, algunas personas en el hospital no creen que deba ayudar a la niña enferma. Creen que ya no estoy capacitado. El rostro de Kenny se frunció con esa seriedad que lo hacía parecer mucho mayor. Pero la estás ayudando. La señora Chen dice que a veces a la gente no le gusta que les demuestres que se equivocan. ¿Es eso lo que está pasando? Ray sonrió a pesar de todo. Sí, hijo. Eso es exactamente lo que está pasando. Kenny asintió con firmeza. Entonces sigue ayudándola. Eso es lo que diría mamá. La mención de Lillian le dolió a Ray en el pecho, como siempre. Kenny apenas la recordaba. Era tan pequeño cuando murió. Pero se aferraba a las historias que Ray le contaba, construyendo así la imagen de una madre a la que nunca había conocido realmente. Tienes razón, dijo Ray en voz baja. Eso es justo lo que ella diría. Esa noche, después de que Kenny se durmiera, Ray sacó un viejo álbum de fotos que rara vez miraba ya. Ahí estaba ella, Lillian con su bata blanca, riendo de algo fuera de cámara. Lillian sosteniendo al recién nacido Kenny, su rostro radiante de alegría agotada. Lillian iría el día de su boda, ambos tan jóvenes y seguros de que nada malo podría alcanzarlos. Él tocó su rostro en la fotografía, permitiéndose recordar no solo el final, sino también el principio y el medio.
La forma en que ella lo había desafiado en cada conferencia de cirugía, negándose a dejarlo escapar con ideas superficiales. La forma en que cantaba desafinada mientras preparaba el desayuno, volviéndolo loco y haciendo que la amara más. La forma en que lo miró cuando él le dijo que quería intentar la cirugía él mismo. Confianza y terror rugiendo en sus ojos. Y la confianza ganando porque ella creía en él más de lo que él creía en sí mismo. Lo siento mucho, Lil, le susurró. Fotografía. Siento mucho no haber podido salvarte. Pero tal vez pueda salvar a la hija de otra persona. Tal vez eso signifique algo. El jueves por la mañana llegó demasiado pronto. Ri dejó a Kenny en la escuela. Lo abrazó más tiempo de lo habitual y se dirigió a St. Catherine. La audiencia estaba programada para las 9 de la mañana en la sala de conferencias administrativas. Cuando Ri llegó, encontró a Harrison Brooks ya allí, vestido con un elegante traje, que probablemente costaba más de lo que Ray ganaba en 3 meses. No tenías que venir, dijo Ri. Brooks negó con la cabeza. Sí, tenía que venir. Estás aquí porque te pedí que ayudaras a mi hija. Si Fletcher quiere ir tras usted, primero tendrá que pasar por mí. El doctor Fletcher entró con otros 3 administradores, todos con carpetas repletas de documentación. La reunión comenzó con una fría formalidad. Fletcher expuso su caso metódicamente, la violación de las normas laborales por parte de Ray, sus observaciones médicas no autorizadas, el riesgo de responsabilidad civil para el hospital, la falsa esperanza que se le estaba dando a una familia en duelo. El señor Porter renunció a su licencia médica hace una década, afirmó Fletcher con voz firme y profesional. No tiene autoridad para tratar pacientes, sin importar cuáles fueran sus credenciales anteriores. Su presencia viola todos nuestros protocolos. Brooks se inclinó hacia adelante. No está tratando a nadie. Está cantando. Que yo sepa, eso no requiere licencia médica. Fletcher apretó la mandíbula. Está haciendo observaciones y recomendaciones médicas. Eso es ejercer la medicina sin licencia, lo cual es ilegal en este estado. Sacó un documento. También he descubierto que el señor Porter dejó su puesto anterior en circunstancias cuestionables. No solo renunció, abandonó a sus pacientes en pleno tratamiento tras una tragedia personal. Eso dice mucho de su carácter y fiabilidad. Ri sintió las palabras como golpes físicos. Todo era cierto, todo estaba documentado, todo formaba parte del historial que intentó dejar. Pero Brooke se puso de pie, con voz cortante. Doctor Fletcher, permítame ser muy claro en algo. El pasado de Ray Porter es trágico, pero no define su presente. Mi hija ha mostrado más respuesta neurológica en la última semana que en los 6 meses que estuvo bajo su cuidado. Puede escudarse en protocolos y regulaciones. Todo lo que quiera, pero el hecho es que él está llegando a ella donde usted no pudo. El rostro de Fletcher palideció. Unas pocas variaciones menores en los signos vitales no constituyen una recuperación neurológica. Usted ve lo que quiere ver porque está desesperado. Lo entiendo, Harrison. De verdad. Pero este hombre no es la solución. La discusión continuó. Las voces se alzaban y otros administradores intentaban mediar. Ray permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, sintiéndose como un hueso en disputa entre perros. Finalmente, se puso de pie. Basta. Todos se giraron para mirarlo. Ray se dirigió a Fletcher. Directamente. Tiene razón en casi todo. Abandoné mi práctica. Me alejé de mis pacientes. Después de la muerte de mi esposa, no pude funcionar. Decepcioné a la gente. Es mi responsabilidad. Respiró hondo. Pero se equivoca con respecto a la melodía. Esas respuestas no son variaciones aleatorias. Llevo 15 años estudiando el cerebro, más tiempo que algunos de sus empleados actuales. Sé lo que veo. Tanto si quieren reconocerlo como si no,
La estimulación auditiva le está llegando de maneras que sus protocolos habituales no han logrado. Fletcher comenzó a interrumpir, pero Ri continuó: esto es lo que propongo. Denme 3 días más. Monitoreo completo, documentación exhaustiva. Si no hay mejoría, me retiro. Sin réplicas, sin discusiones. Pero si hay mejoría, déjenme continuar bajo la supervisión que ustedes deseen. Personal médico presente en todo momento. Segundas opiniones sobre cada observación. Lo que les resulte más cómodo. La sala quedó en silencio. Una de las otras administradoras, la doctora Ellen Cartwright, intervino. Parece razonable, Marcus. 3 días de prueba con monitoreo estricto. Sí. Nada cambia. Tendremos la respuesta. Si algo cambia, dijo, dejando la frase en suspenso. Significativamente. Fletcher parecía querer seguir discutiendo, pero estaba en minoría. Brooks tenía influencia. Los otros miembros de la junta sentían curiosidad. Y, en el fondo, Fletcher seguía siendo un médico que quería ver a sus pacientes recuperarse. Bien, dijo con voz tensa. 3 días. Pero quiero documentación cada hora. Cualquier desviación del protocolo, cualquier señal de su estado empeora y esto termina. Inmediatamente. Ri asintió. De acuerdo. La reunión se dio por terminada con la tensión aún percibida en el aire. Mientras la gente salía, Brooks apartó a Ri. Eso estuvo bien jugado, ofrecerse a marcharse. Fue inteligente. Ray sonrió con cansancio. No fue estrategia. Lo decía en serio. Si no puedo ayudarla, no debería estar aquí. Brooke lo observó un momento. ¿Sabes qué pienso? Creo que pudiste ayudarla hace 10 años y puedes ayudarla ahora. Solo tenías que recordar que sigues siendo ese médico, sigues siendo ese hombre que salva vidas. Esa noche, Ray se acercó a la habitación de Melody con una nueva determinación y un nuevo temor. 3 días, 72 horas para demostrar que no estaba persiguiendo fantasmas, que no estaba dando falsas esperanzas, que no era un médico acabado fingiendo que aún tenía algo que ofrecer. Patricia lo recibió en la puerta, con una expresión amable, pero seria. El doctor Fletcher me asignó la tarea de documentar todo, cada canción, cada respuesta, cada observación que hagas. Nada personal, Ray. Él asintió. Entiendo. Hagámoslo. ¿De acuerdo? Brooks llegó poco después, y esta vez trajo algo que Ray no había visto antes. Un osito de peluche desgastado, con una oreja parcialmente rota, el relleno visible a través de las viejas puntadas. Este era de Melody cuando era pequeña, explicó Brooks, colocándolo con cuidado en la mesita de noche. Ella lo llamaba señor Botones. Lo llevaba a todas partes hasta los 12 años, luego lo guardó, pero nunca lo tiró. Lo encontré en su armario en casa. El osito se veía absurdo en la sala médica de alta tecnología. Un destello de inocencia infantil entre máquinas y monitores. Pero Ray entendió el valor. Los objetos familiares pueden desencadenar cascadas de recuerdos. Dijo que el cerebro asocia sentidos, texturas, señales visuales con experiencias emocionales. Esto es bueno. Brooks también trajo una lista de reproducción en su teléfono. Las canciones favoritas de Melody de la secundaria y la universidad. Pop. Ri no conocía la música, pero Brooks le explicó cada una de las canciones. Esta era su canción favorita cuando se graduó de la preparatoria. Esta la escuchaba en bucle después de su primer desamor. Esta sonaba cuando la aceptaron en la universidad de sus sueños. Cada canción era un fragmento de la vida de Melody, un hilo que conectaba el pasado con el presente. Decidieron alternarse. Ray cantaría las nanas y las melodías clásicas. Brooks pondría la banda sonora personal de Melody. Entre los dos,
la rodearían de un sonido significativo. La primera noche del juicio de 3 días, lo dieron todo. Ray cantaba mientras Brooks sostenía la mano de Melody y hablaba de recuerdos. Pusieron su música. Brooks trajo su perfume favorito y puso una pequeña cantidad en su almohada. Patricia lo documentaba todo, su pluma moviéndose constantemente sobre la gráfica. Y poco a poco, Melody respondía. Su ritmo cardíaco variaba con los diferentes estímulos. Su respiración cambiaba de ritmo. Una vez, mientras Brooks contaba una historia sobre la fiesta del 10º cumpleaños de Melody, sus dedos se movieron contra su palma. ¿Viste eso? La voz de Brooks se quebró entre la esperanza y el miedo. Patricia se acercó, comprobando. Lo vi. Lo anoté en la ficha. Ray sintió un cambio en el pecho. No era certeza, todavía no, pero sí una posibilidad. Aquello que había perdido hacía 10 años cuando murió Lillian. La creencia de que a veces, contra todo pronóstico, la gente regresaba. Continuaron durante toda la noche, turnándose, dándole a Melody todo lo que tenían. A las 2 de la madrugada, todos estaban exhaustos. La voz de Brooks era de tanto hablar. A Ray le dolía la garganta de tanto cantar, pero ninguno quería parar. La segunda noche trajo cambios más sutiles. Los movimientos oculares de Melody se hicieron más pronunciados durante la fase REM. Su tono muscular parecía haber mejorado ligeramente. Patricia lo anotaba todo con creciente interés, llamando ocasionalmente a otras enfermeras para que fueran testigos. No digo que sea un milagro, le dijo a Ray durante un descanso. Pero es algo más de lo que hemos visto. El doctor Fletcher apareció a medianoche, supuestamente para revisar a su paciente. En realidad para observar lo que hacía Ray. Se quedó en la puerta durante 20 minutos, observando a Ray cantar, a Brooks tomar la mano de su hija, a los monitores reaccionar. Cuando se fue, no dijo nada. Pero Ray vio algo en su expresión. No aceptación, todavía no, pero una grieta en la certeza. La tercera noche, la última del juicio, Ray trajo a Kenny. Había dudado, sin estar seguro de si una UCI de hospital era apropiada para un niño de 9 años. Pero Brooks lo había animado. Melody adora a los niños. Antes del accidente, era voluntaria en el hospital infantil. Si Kenny quiere conocerla, que lo traiga. Así que Ray lo hizo después de la cena, con Kenny agarrando su mano nerviosamente mientras caminaban por los silenciosos pasillos. Kenny miraba todas las máquinas con los ojos muy abiertos. ¿Estará bien, papá? Ray se arrodilló a la altura de su hijo. No lo sé, amigo, pero estamos intentando ayudarla. ¿Quieres saludarla? Kenny asintió. Brooks ya estaba allí y sonrió al ver a Kenny. Debe ser el famoso Kenny. Tu padre habla de ti constantemente. Kenny se sonrojó. También habla de ti y de Melody. Brooks señaló la cama. Bueno, aquí está. Melody, tienes visitas. Kenny se acercó lentamente, mirando a la joven inconsciente con la franqueza de un niño. Es guapa, dijo simplemente. ¿Por qué no despierta? Ray empezó a explicarle sobre lesiones cerebrales y comas, pero Kenny lo interrumpió. ¿Puedo hablar con ella? A veces, cuando estoy triste, papá me canta. Y me siento mejor. Quizás necesite que alguien le hable como un amigo, no como un médico. Ray miró a Brooks, quien asintió. Adelante, Kenny. Dile lo que quieras. Kenny acercó una silla a la cama, dejando que sus piernas colgaran del borde. Hola, Melody. Soy Kenny. Mi papá es quien te ha estado cantando. También me canta a mí cuando no puedo dormir o cuando tengo miedo. Tiene buena voz, aunque él crea que no. Brooke sonrió, entre lágrimas repentinas. Kenny continuó, con voz suave pero clara. Mi mamá murió cuando yo era muy pequeño. No la recuerdo mucho, pero papá me cuenta historias. Dice que era valiente e inteligente. Y que me quería mucho.
Apuesto a que tu mamá también era así. La habitación quedó en silencio, salvo por la suave voz de Kenny. La voz de mi padre. Papá se pone triste a veces. Cree que no me doy cuenta, pero sí. Intenta alegrarse por mí, pero sé que extraña a mamá. Yo también la extraño, aunque no puedo recordar su rostro sin ver fotos. ¿Extrañas a tu mamá? El ritmo cardíaco de Melody aumentó. De 65 a 72. Ray contuvo la respiración. Kenny seguía hablando, ajeno a los monitores. Creo que deberías despertar. Tu papá te extraña mucho. Se sienta aquí todas las noches hablando contigo. Trajo tu osito de peluche. Eso significa que te quiere mucho porque los papás no suelen recordar cosas como ositos de peluche. Brooks emitió un sonido entre risa y sollozo. Kenny extendió la mano y tocó con cuidado la mano de Melody. Está bien tener miedo. Cuando tengo miedo, tomo la mano de papá y me ayuda. Así que ahora te estoy tomando la tuya. ¿Ves? No estás sola. Durante los siguientes 10 minutos, Kenny, hablé con Melody de la única manera. Y un niño puede, sin vergüenza, sin jerga médica, sin el peso de las expectativas. Le contó sobre su escuela, sobre su videojuego favorito, sobre cómo la señora Chen hacía las mejores empanadillas del mundo. Y el cuerpo de Melody respondía a cada palabra. Sus dedos se movían contra la pequeña mano de Kenny. Sus párpados aleteaban más rápido. Su respiración cambió notablemente. Patricia escribía tan rápido que su pluma casi echaba humo. Cuando Kenny finalmente terminó y bajó de la silla, miró a Ri con total confianza. ¿Me oyó, papá? Sé que lo hizo. Ri abrazó a su hijo con fuerza, con la garganta demasiado apretada para hablar. Brooke se arrodilló a la altura de Kenny. Gracias, dijo con voz ronca. Gracias por hablar con mi hija. Esa noche, después de que Ri llevara a Kenny a casa y regresara solo, algo cambió en la actitud de Brooks. Dejó de contar recuerdos y empezó a hablar con Melody sobre el presente. Sobre el hoy, sobre el futuro. Melody, sé que no siempre fui el padre que necesitabas. Te di cosas en vez de tiempo, dinero en vez de regalos. Pensaba que mantenerte significaba trabajar sin parar, construir un imperio que heredarías. Pero tú nunca quisiste un imperio. Querías un papá que viera películas contigo, que recordara tu sabor de helado favorito, que simplemente se sentara contigo sin que su teléfono vibrara cada 5 minutos. Ray siguió cantando suavemente de fondo mientras Brooks se desahogaba. Cuando despiertes, no sí, sino cuando, las cosas van a ser diferentes. Estoy reduciendo gastos en la empresa, ascendiendo a algunos, delegando más porque he pasado 6 meses en esta habitación dándome cuenta de que todo el dinero del mundo no significa nada si te pierdo. Eres mi hija. Eres todo lo que me queda de tu madre. Y te amo más que a cualquier negocio, cualquier adquisición, cualquier cantidad de dinero. Mientras Brooke hablaba, mientras su voz se quebraba y se estabilizaba y se quebraba de nuevo. El monitor de Melody mostraba una elevación sostenida, no picos, sino cambios sostenidos. Su frecuencia cardíaca se mantenía entre 75 y 80. Su actividad cerebral aumentaba notablemente. Patricia llamó a otra enfermera, y luego a otra. A medianoche, había 4 miembros del personal médico en la habitación, todos observando, todos documentando. Llamaron al doctor Fletcher. Llegó 20 minutos después, aún vestido de civil, claramente sacado de casa. Revisó los gráficos en silencio, examinó las pupilas de Melody con una linterna, analizó sus reflejos. Esto es significativo, admitió finalmente, con voz tensa. Más actividad neurológica de la que hemos visto desde su ingreso. Miró a Ray. No entiendo cómo está funcionando esto. Ray se quedó de pie frente a Fletcher. Porque la curación no es solo médica. Es algo emocional, psicológico, espiritual. El cuerpo de Melody puede estar herido, pero su
Mente busca razones para regresar. Le estamos dando esas razones. La voz de su padre, sonidos familiares, saber que la gente la ama, la necesita. Quiere que luche. La expresión de Fletcher era compleja. Escepticismo profesional luchando contra la esperanza humana. Quiero un examen neurológico completo por la mañana. Resonancia magnética, electroencefalograma actualizado, evaluación completa. Si los cambios se mantienen. Sí. Son mejoras reales y no fluctuaciones temporales. Su voz se apagó, incapaz de admitir del todo que podría haberse equivocado. El cuarto día comenzó con una avalancha de pruebas. Melody fue llevada en silla de ruedas a radiología, donde la sometieron a escáneres y evaluaciones que duraron horas. A Ray no le permitieron entrar en las salas de exploración, así que se sentó en la sala de espera con Brooks, ambos en silencio por la tensión. Alrededor del mediodía, el doctor Fletcher salió con una carpeta de resultados y una expresión que Ray no pudo descifrar. La resonancia magnética muestra una disminución de la inflamación. En varias áreas clave, dijo Fletcher sin preámbulos. El EEG indica un aumento de la actividad cortical, particularmente en regiones asociadas con el procesamiento auditivo y la respuesta emocional. Su escala de coma de Glasgow ha mejorado de 5 a 7. Brooke se puso de pie lentamente. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Fletcher los miró a ambos. Significa que está mejorando. Una mejoría perceptible y documentada. No puedo explicar el mecanismo por completo, pero el protocolo de estimulación auditiva parece estar surtiendo efecto en ella de maneras que el tratamiento estándar no logró. Hizo una pausa y Ray vio cuánto le costaba decir las siguientes palabras. Señor Porter, me equivoqué. No sobre los protocolos. Esos existen por buenas razones. Sino sobre usted. Usted vio algo que yo no vi. Intentó algo que yo no habría intentado. Y está funcionando. Ray sintió alivio, satisfacción y una docena de otras emociones que no podía identificar. ¿Entonces puedo continuar? Fletcher asintió bajo supervisión médica y con monitoreo continuo. Sí, continúe. Le tendió la mano. Ray la estrechó. Brooks sintió el agarre del médico mayor, firme, profesional y ligeramente apenado. Después de que Fletcher se marchó, Brooks se volvió hacia Ray con lágrimas corriendo por sus mejillas. Está volviendo. Mi hija está volviendo. Ray quiso advertirle que le explicara que la mejoría no garantizaba la recuperación total, que aún había muchas incógnitas. Pero al ver el rostro de este padre, viendo cómo la esperanza reemplazaba la desesperación, Ray asintió. Ella está luchando, y vamos a seguir luchando con ella. Las siguientes 3 noches fueron una continuación de todo lo que habían hecho, pero con una nueva confianza. El personal médico iba y venía, documentando, observando, haciendo preguntas de vez en cuando. Ray cantaba. Brooks hablaba. Reproducían la música de Melody, y Melody continuó mejorando poco a poco. Su tono muscular aumentó. Sus reflejos se volvieron más rápidos. Los periodos de movimientos oculares similares a la fase REM se hicieron más largos y frecuentes. La 7ª noche, exactamente 2 semanas después de que Ray hubiera notado por primera vez sus respuestas, sucedió algo extraordinario. Ray estaba cantando. Eres mi sol por lo que pareció la 1000ª vez. Brooks sostenía la mano de Melody, con los ojos cerrados, simplemente escuchando. La habitación estaba en penumbra, tranquila, llena de la suave voz de Melody. Y entonces, tan silenciosamente que Ray casi no lo oyó, una voz se unió a la suya. No era fuerte, no era potente, pero estaba inconfundiblemente allí. Por favor, no me quites mi sol. La voz de Ray flaqueó. Sus ojos se clavaron en el rostro de Melody. Sus labios se movían, apenas formando las palabras, su voz tras meses de inactividad. Pero estaba cantando.
Brooks abrió los ojos de golpe. Melody, cariño, ¿puedes oírme? Sus párpados aletearon. No el aleteo inconsciente que habían visto antes, sino un movimiento deliberado, luchando, esforzándose. Y entonces, lentamente, casi imposiblemente, Melody Brooks abrió los ojos. Al principio estaban desenfocados, confundidos, luchando por adaptarse a la luz. Pero estaban abiertos. Estaba despierta. Patricia corrió hacia el botón de llamada, convocando al personal. En segundos, la habitación se llenó de enfermeras, residentes y el doctor. Fletcher apareció casi al instante. Le hicieron una prueba con luces en los ojos a Melody. Revisaron sus pupilas, le hicieron preguntas. Estaba demasiado abrumada para responder todavía. Pero a través de todo, sus ojos volvían una y otra vez a dos personas. El hombre que le sostenía la mano, sollozando abiertamente, decía: Melody, mi niña, has vuelto. Y el desconocido de pie junto a su cama, aún, con su libreta gastada en la mano, las lágrimas le corrían por las mejillas. Papá. La voz de Melody era un susurro, áspera e insegura. Brooks le acarició la cara con la mano. Estoy aquí. Estoy justo aquí. Estás a salvo. La mirada de Melody se dirigió a Ray. Tú estabas cantando. Te oí en la oscuridad. Tu voz. Le costaba encontrar palabras como mi papá. Mi verdadero papá. El que murió. La comprensión golpeó a Ray. Como una ola. No su padre actual. El padre que había muerto cuando ella tenía 7 años. El padre que solía cantarle Eres mi sol a su pequeña antes de que la tragedia se lo llevara. Melody había pasado 6 meses en la oscuridad, buscando una razón para regresar, y la había encontrado. En una voz que le recordaba al amor, la seguridad, la infancia. Había seguido esa voz como un faro. Recuperando la conciencia canción a canción, Brooks miró a Ray con algo más allá de la gratitud, comprendiendo que aquel conserje le había devuelto a su hija al cantarle las canciones que su propia hija ya no tenía padre que le cantara. El equipo médico trabajó con rapidez y eficacia, revisando el estado neurológico de Melody, ajustando la medicación y realizando pruebas. Estaba débil, confundida y exhausta. Le advirtieron que la recuperación sería larga, que necesitaría fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, pero estaba despierta, consciente y respondía a estímulos. Tras el frenesí inicial de actividad médica, después de que Melody fuera estabilizada y evaluada, Ray se dirigió silenciosamente hacia la puerta. Su labor había terminado. Estaba despierta. Tenía a su padre. Recibió atención médica profesional. El conserje que cantaba ya no era necesario. Espera. La voz de Melody lo detuvo. Ray se giró. Ella lo miraba con ojos más claros, más enfocados. ¿Quién eres?, preguntó Ray con una sonrisa amable. Alguien que trabaja aquí. Alguien que quería ayudar. Brooke se puso de pie. Melody, este es Ray Porter. Él es quien nunca dejó de creer que despertarías. Él es quien te cantaba todas las noches. Melody observó el rostro de Ray, con expresión pensativa a pesar de su evidente cansancio. Eres médico. Lo sé. Por cómo te mueves, por cómo miras los monitores. Ray negó con la cabeza. Solía serlo. Ya no. Melody extendió una mano débil. Ray se acercó y la tomó con cuidado. Su agarre era débil pero real. Gracias. Susurró. Por cantarme, por recordarme lo que se siente ser amada. A Ray se le hizo un nudo en la garganta. Siempre fuiste amada. Tu padre nunca se separó de ti. Los ojos de Melody se posaron en Brooks, llenándose de lágrimas. Lo sé. Yo también lo oí. Los dos intentando ayudarme. Durante las 2 semanas siguientes,
La recuperación de Melody progresó como suelen hacerlo estas cosas. Frustrantemente lenta día tras día, pero notable en conjunto. Recuperó fuerzas, volvió a aprender a sentarse, a ponerse de pie y a caminar con ayuda. Su habla mejoró, pasando de susurros a frases completas. Tenía algunas lagunas en la memoria, pero sus facultades cognitivas estaban intactas. El equipo médico la consideró extraordinaria. El doctor Fletcher, para su crédito, incluyó el protocolo de estimulación auditiva de Ray en el estudio de caso que estaba escribiendo, citándolo como un enfoque innovador para pacientes en coma. Ray regresó a su puesto de conserje, trabajando sus turnos habituales, fregando los mismos suelos de siempre. Pero algo había cambiado. El doctor Fletcher se le acercó una tarde mientras limpiaba el pasillo fuera de la UCI. Señor Porter, he estado pensando. Su licencia médica caducó, pero podría restituirse. Requeriría pruebas, evaluaciones, un periodo de prueba. Pero, si le interesara, Ray se apoyó en la fregona, considerando. Lo aprecio, doctor Fletcher. Pero tengo un hijo que me necesita. Las residencias médicas requieren 80 horas semanales. No puedo hacerle eso a Kenny otra vez. Fletcher asintió lentamente. ¿Y si hubiera otra opción? Trabajo de consultoría a tiempo parcial, desarrollo de programas de musicoterapia. Trabajaría con nuestros pacientes en coma, implementaría los protocolos que usó con Melody, personal capacitado, 20 horas semanales, un sueldo decente. Horario flexible. Ray lo miró fijamente. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Fletcher casi sonrió. Te ofrezco la oportunidad de hacer lo que claramente estás destinado a hacer. Solo que de una manera diferente a la de antes. Piénsalo. Ray sí que lo pensó. Lo pensó durante su turno, durante el viaje en autobús a casa, durante la cena con Kenny. Finalmente, le preguntó a su hijo, ¿qué pensaría si papá volviera a ser médico? No como antes, sino a tiempo parcial. Seguiría en casa para ti, pero también ayudaría a los enfermos. El rostro de Kenny se iluminó como cuando ayudaste a Melody. Ray asintió. Sí, así. Kenny sonrió. Eso es genial. Papá. Mamá estaría orgullosa. La simple certeza en la voz de su hijo lo confirmó. 6 meses después, Ray estaba de nuevo en la habitación 304, pero esta vez con una placa con su nombre, que decía Raymond Porter, consultor médico, musicoterapia. Estaba capacitando a un nuevo equipo de enfermeras en técnicas de estimulación auditiva para sus pacientes en coma. A través de la ventana, vio a Brooks y Melody caminando por el pasillo. Ella ahora era voluntaria. Pasaba tiempo con otras familias de pacientes en coma, ofreciéndoles esperanza desde la experiencia. Vio a Ray y lo saludó con la mano, con una sonrisa radiante y saludable. Brooks había cumplido su promesa de cambiar sus prioridades. Se había retirado de las operaciones diarias. En su empresa, ascendió a un director general para que se encargara del día a día. Y pasaba más tiempo con Melody. Iban juntos al hospital a menudo, ambos atraídos de nuevo al lugar, donde casi lo habían perdido todo y de alguna manera lo habían recuperado. Ray saludó con la mano, y luego se dirigió a sus alumnos. La clave es la constancia y la intención. No se trata solo de poner música de fondo. Se trata de crear un camino de regreso a casa para alguien perdido en la oscuridad. Nunca subestimen el poder de los sonidos familiares, del amor expresado a través de la melodía. Su teléfono vibró. Un mensaje de Kenny. Papá, no olvides que prometiste ayudarme con mi proyecto de ciencias esta noche. El señor Chen también está ayudando. Ray sonrió. El anciano vecino se había convertido en parte de su pequeña y peculiar familia, junto con la señora Chen, que aún preparaba esas increíbles empanadillas y de vez en cuando cuidaba de Kenny cuando el horario de Ray cambiaba. Su vida no era perfecta. El dinero seguía escaseando.
El apartamento seguía siendo pequeño, pero estaba lleno de gente que se preocupaba, lleno de propósito, lleno de una riqueza que no se puede guardar en un banco. Esa noche, al terminar su turno, Ri no se quitó la placa de consultor. La llevó puesta en el autobús de vuelta a casa, sintiendo su peso, más ligero que la bata de un cirujano, pero significativo a su manera. Había pasado 10 años creyendo que había fracasado, que alejarse de la medicina significaba alejarse de sí mismo. Pero había aprendido algo en la habitación 304, cantándole a una chica a la que apenas conocía, conectando con un padre al que nunca había visto. Sanar no se trataba de ser perfecto. No se trataba de salvar a todo el mundo. Se trataba de estar presente, de intentarlo, de estar dispuesto a preocuparse incluso cuando preocuparse duele. Cuando Rei abrió la puerta de su apartamento, Kenny corrió a abrazarlo. El señor Chen, justo detrás, cargando materiales para el proyecto de ciencias. Papá, vamos a construir un modelo de cerebro. El señor Chen dice que podemos usar arcilla, pintura y de todo. Rei rió, revolviéndole el pelo de su hijo. Un cerebro, ¿eh? Puede que sepa un par de cosas sobre eso. Mientras extendían los materiales sobre la mesa de la cocina, Kenny parloteaba sobre neuronas y sinapsis con el entusiasmo propio de un niño de 9 años. Ri sintió algo que no había sentido en una década. Paz. Sonó su teléfono. Era el número de Brooks. Rei contestó, y antes de que pudiera saludar, Brooks habló. Rei, quería avisarte que Melody ha sido aceptada en un programa de posgrado de musicoterapia. Quiere trabajar con pacientes traumatizados y usar su propia experiencia para ayudar a otros. Ri sintió un orgullo inmenso. Es maravilloso. Va a ser increíble en esto. Brooks hizo una pausa. Quería que te dijera que la inspiraste, que ver su recuperación le enseñó que las cosas rotas pueden sanar, que quienes caen pueden levantarse, que nunca es tarde para una segunda oportunidad. Ri miró a Kenny, cubierto de arcilla, sonriendo con una expresión pura. Alegría. Miré al señor Chen, explicando pacientemente conceptos científicos con un inglés chapurreado y una amabilidad infinita. Tú. Pensó en Melody. Despierta y planeando su futuro. Pensó en Brooks aprendiendo a ser padre en lugar de solo proveedor. Pensó en todos los pacientes en coma que ahora tendrían a alguien cantándoles, ofreciéndoles un camino de regreso a la luz. Dile que yo dije lo mismo, Rei. Respondió sobre las segundas oportunidades. Dile que estoy agradecido. Después de colgar, Kenny levantó la vista de su proyecto. ¿Era el papá de Melody? Rei asintió. Sí, Melody está. Muy bien. Va a ayudar a otras personas como nosotros la ayudamos a ella. Kenny volvió a su cerebro de arcilla, añadiendo detalles cuidadosos al lóbulo temporal. Eso es bueno. Oye, papá. Rei se sentó a la mesa, listo para ayudar. Sí, hijo. Kenny sonrió. Esa sonrisa que hacía que cada dificultad valiera la pena. Me alegra que seas médico de nuevo, pero me alegra más que seas mi papá. Rei extendió la mano sobre la mesa y apretó el hombro de su hijo. Yo también, Kenny. Yo también. En aquel pequeño apartamento, con su madera desconchada y sus muebles de segunda mano, con barro esparcido por la mesa y risas que llenaban la cocina. Rei Porter por fin comprendió lo que había pasado 10 años buscando. Había pensado que lo había perdido todo cuando Lillian murió. Su carrera, su identidad, su propósito. Pero se había equivocado. Había perdido una versión de sí mismo y encontrado otra. El cirujano que no pudo salvar. A su esposa se había convertido en el padre que salvaría a su hijo cada día con solo estar presente. El médico que se marchó se había convertido en el hombre que regresó en sus propios términos, a su propio ritmo. A veces, muy tarde por la noche, cuando no podía dormir,
Ri se sentaba junto a la cama de Kenny y cantaba suavemente: «Eres mi sol, mi único sol. Me haces feliz cuando el cielo está gris». La misma canción que le había cantado a Melody. La misma canción que Lillian le había cantado a Kenny cuando era un bebé. La misma melodía que había rescatado a una niña de la oscuridad y a un hombre de la desesperación. Era solo una canción. Palabras sencillas, melodía sencilla, pero con un gran peso. El peso del amor, de la memoria, de la conexión, el peso de todo lo que importaba. En la habitación 304 del Hospital St. Catherine, la cama estaba vacía, limpia y lista para el próximo paciente que la necesitara. Pero si uno escuchaba con atención en las horas tranquilas de la noche, podía oír un eco, una melodía que flotaba por los pasillos, un recordatorio de que la curación llega de formas inesperadas. Que a veces la medicina más poderosa no se encuentra en una pastilla ni en un procedimiento, sino en un simple acto de bondad humana, en una canción cantada por manos callosas que una vez empuñaron bisturíes, en una voz que se negaba a rendirse, incluso cuando rendirse parecía la única opción que quedaba. Ray Porter había aprendido finalmente que una vida no se mide por las cirugías realizadas, los títulos obtenidos ni el dinero ganado. Se mide por la gente que te echa de menos cuando te vas, por las vidas que tocas de maneras pequeñas y grandes, por la valentía de seguir, intentándolo incluso después de haber fracasado. Había fracasado en salvar a su esposa, pero había salvado a su hijo estando a su lado día tras día, a través de la pobreza, la lucha y la duda. Y había salvado a Melody recordando que la medicina es tanto arte como ciencia, tanto corazón como habilidad, el conserje que se convirtió en consultor, el cirujano que se convirtió en padre, el hombre que se alejó y encontró el camino de regreso. La historia de Ray Porter no era la que había planeado. Era mejor. Era real. Era suya. Y griega. Mientras estaba sentado en su pequeño apartamento, ayudando a su hijo a construir un cerebro de arcilla, rodeado de personas que se habían convertido en su familia, Ray finalmente comprendió lo que Lillian había intentado decirle en esos últimos momentos antes de morir. Ámalos, le había susurrado. Eso es todo lo que importa. Simplemente ámalos. Él había pensado que se refería a Kenny, y así era. Pero se refería a algo más. Se refería a todos, a cada paciente, a cada desconocido, a cada alma perdida. Buscando el camino de vuelta a casa. Ri miró la insignia de médico consultor en su pecho, luego el rostro sonriente de su hijo. Y después por la ventana, donde las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. En algún lugar, Melody Brooks estaba planeando su futuro. Harrison Brooks estaba aprendiendo a ser padre. El Dr. Fletcher estaba implementando nuevos protocolos que ayudarían a innumerables pacientes. La señora Chen estaba preparando dumplings. El señor Chen estaba compartiendo su silenciosa bondad. Y Kenny, el precioso y resiliente Kenny, estaba construyendo un modelo de cerebro con arcilla, esperanza y la certeza de que su padre era exactamente quien necesitaba ser. No era la vida que Ri había imaginado. Era mejor. Era suficiente. Lo era todo. Y cuando apoyó la cabeza, esa noche, exhausto pero satisfecho, Ray Porter durmió sin pesadillas por primera vez en 10 años. En sus sueños, Lillian cantaba y Melody estaba despierta y Kenny reía. Y todos los pedazos rotos finalmente habían encontrado la manera de volver a encajar en algo hermoso y completo, que valía la pena. Cada momento del viaje que tomó llegar allá.